las diapositivas elaboradas. Unas diapositivas bien trabajadas, puede ser con gráficas, como especie de, ¿cómo se dice? Como un esquema, puede ser, ¿no? Una especie de esquema con flechas. No pongan grandes dibujos y un contenido teórico corto, ¿no? Sino puede ser el contenido teórico no lleno en la diapositiva, ¿no? Sino como especie de, por ejemplo, como un esquema con flechas, con cuadros. A veces los alumnos ponen un dibujo bien grande y 2 palabras en la diapositiva. Entonces, si quieren utilizar algún dibujo, úsenlo, pero que sea pequeñito. Hay que darle más importancia al contenido mismo de los temas, jóvenes señoritas. ¿Sí? Y bueno, después, todo con ejemplos, por favor, todo con ejemplos. No se olviden que cada tema que van a disertar le vamos a también ir preguntando, ¿no es cierto?, algunas dudas, algunas aclaraciones. Entonces, busquen ejemplos, cada uno va a tener algunas referencias, algunos datos para ejemplificar lo que vayan exponiendo. Alguna duda que haya en la disertación de los trabajos me van preguntando, pero todavía no estamos en la disertación. Lo que ahorita estamos haciendo es todavía presentar los contenidos en PDF y en diapositivas y apuntar el video novedoso que encontremos en relación a nuestro tema, ¿no? Entonces, primero es eso. La presentación, toda la presentación hasta el 1 de octubre va a ser sobre 20 puntos y es la práctica del segundo parcial. Para el tercer parcial va a ser la disertación, la práctica. A las mejores disertaciones, a los temas que estén mejor elaborados y mejores disertaciones, tal vez vamos a ya, como les diría, ya no les vamos a tomar examen final, ¿no es cierto? Entonces, como una especie de premio para aquellos alumnos que trabajen y se esfuercen en la disertación de sus temas, ¿ya? Y en la presentación también. Entonces, ya van a estar exentos de examen final aquellos alumnos, aquel grupo que diserte excelentemente su tema. Y son temas, miren, tan facilitos que se puede ir estudiando ya desde ahora. Ya por eso me he adelantado en estadística, ya les he dado los temas para que vayan trabajando con mucha anticipación. Bueno, cualquier duda, jóvenes señoritas, en el transcurso de las clases pueden ir preguntando también, o una llamadita también, o una consulta al grupo, pueden preguntar. Bueno, sin más que decirles, en esta mañana saludarles y siempre es una bendición, una satisfacción reunirnos, ¿sí?, para continuar con las clases. Siempre les voy a motivar a que cada mañana se levanten y den gracias a Dios porque todavía hay vida, hay salud y no tenemos la posibilidad, la oportunidad de seguir adelante. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4 dice, bueno, siguen nuestros alumnos aquí, los que se han atrasado. El capítulo 4 dice, equilibrio en el mercado de bienes, modelo keynesiano, ¿sí? Este es el capítulo 4, equilibrio en el mercado de bienes, modelo keynesiano. Mercado de bienes, porque no se olviden también que hay un mercado de factores y hay un mercado del dinero también, ¿no? Entonces, en este caso vamos a avanzar equilibrio en el mercado de bienes, modelo keynesiano, economía de 2 sectores. Aquí les he puesto economía de 2 sectores, aquí he puesto 2 con rojito. Porque en este tema vamos a hablar de una economía de 2 sectores que ya en el tema 2 creo que hemos visto, o en el tema 3, no me acuerdo, hemos visto las características de una economía de 2 sectores. A ver, vamos a empezar con nuestra economía de 2 sectores.
Y es importante, jóvenes señoritas, introducirnos en este tema porque, bueno, de alguna manera ya lo conocemos. Sin embargo, aquí vamos a ver que el producto agregado e ingreso agregado, es decir, vamos a considerar en este tema el producto agregado, el Producto Interno Bruto, que es igual al ingreso agregado. En una economía de dos sectores se da esta situación, ¿sí? Esta situación. Ahorita vamos a ver y vamos a volver a esta diapositiva. Dice, el producto agregado, el Producto Interno Bruto, es decir, el producto que producen todas las empresas, ¿no? Estamos agregando en este caso a la producción. Dice, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen en el interior del país por factores de producción nacional y extranjero durante el periodo de un año. Aquí lo que estamos definiendo es el producto agregado, el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB. Estamos definiendo aquí el PIB. Dice, el PIB se puede calcular en términos de ingreso o en términos de gasto, ¿sí? Vamos a calcular el PIB en esta economía de dos sectores. Sabemos que el PIB se puede calcular en términos de ingreso o en términos de gasto. ¿Por qué en términos de ingreso? Porque en una economía de solo dos sectores donde hay familias y empresas solamente, el PIB se mide en términos del ingreso. El PIB se iguala a todo el ingreso que reciben las familias, ¿no? Por sueldos, salarios, rentas, intereses, etcétera. Y en términos de gasto, porque en una economía de solo dos sectores, el único gasto que hacen las empresas como unidades productoras es el pago de sueldos y salarios e intereses, etcétera, a las familias. A ver, ¿qué más tenemos acá? En términos de ingreso, ya les había puesto acá, dice, sumando todos los ingresos o retribuciones a los factores de producción en propiedades nacionales, ¿no? Sueldos, salarios, intereses, alquileres. Por eso, el PIB en una economía de solamente dos sectores se puede medir en términos del ingreso, porque es el ingreso que todas las unidades consumidoras que son las familias reciben, ¿no? Como retribución a sus factores. Y en términos de gasto, les decía, sumando los gastos realizados por los diferentes sectores de la economía, ¿no? Consumo, inversión, gastos gubernamentales y gastos del sector externo, y cuando hablamos de una economía de dos sectores, el gasto que realizan las empresas. Y aquí, cuando hablamos de todos los sectores que forman parte de la economía, estamos hablando del consumo, la inversión, gasto del sector gobierno y las exportaciones netas. En esta dimensión utilizaremos la variable Y, ¿no? De ingreso para referirnos tanto al producto agregado como al ingreso agregado. Entonces, cuando hablemos de Y, cuando trabajemos con la variable Y, entonces vamos a referirnos tanto al producto agregado como al ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada valor de gasto es recibida por alguien como ingreso. Cuando las familias, por ejemplo, gastan en bienes de consumo, este gasto se traduce en ingreso. ¿Para quiénes? Para las empresas, ¿sí? Y esto nos permite utilizar la variable Y para referirnos tanto al producto agregado como al ingreso agregado. Bueno, iniciaremos el estudio de la demanda agregada y el producto agregado, demanda agregada, producto agregado u oferta agregada, que es lo mismo, porque el producto es toda la oferta que hacen las empresas, ¿no? De producir sus bienes y servicios, empezando por un modelo sencillo, el modelo de dos sectores. Miren, aquí está un sector, aquí está el otro sector. En principio supondremos solo dos agentes económicos, dos sectores, ¿no? Economía de dos sectores o bisectorial. ¿Qué sectores vamos a considerar aquí? Las familias. Aquí están las familias como unidades consumidoras y las empresas como unidades productoras. Este modelo de economía tan simple ya lo hemos visto anteriormente, lo hemos analizado. Sin embargo, aquí vamos a desglosar, ¿sí? Vamos a desglosar con todos sus componentes.
Y la pregunta siempre era que este modelo de economía solamente de dos sectores, es decir, una economía en la que solamente hay familias y empresas, es un modelo ficticio, ¿no es cierto? Es un modelo que no existe en la realidad, porque en un país no solamente les decía hay dos sectores, familias y empresas, también hay el sector gobierno, el sector resto del mundo, sector externo. Sin embargo, vamos a analizar este modelo sencillo para que podamos comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿sí? Entonces, en esta economía de dos sectores, donde solamente hay empresas y familia, el gasto agregado o demanda agregada o Producto Interno Bruto también se llama, ¿sí? Gasto agregado, demanda agregada o PIB, es igual solamente al consumo de las familias y a la inversión de las empresas. Eso es importante, ¿no? En una economía de solo dos sectores, el gasto agregado, demanda agregada, etcétera, es igual, en este caso, al consumo más la inversión. El gasto agregado, aquí está, el gasto agregado, en este caso, el PIB vendría a ser solamente igual al consumo más la inversión. El gasto agregado es igual a la demanda agregada y el Producto Interno Bruto es igual a la oferta agregada. No se olviden que en una economía de cuatro sectores, ¿sí? El gasto agregado, a veces escribo medio feo con esto, pero bueno, en una economía de cuatro sectores, ¿sí? El gasto agregado, ¿a qué sería igual? Ay, qué feo escribo. Bueno, es igual a que en una economía, primero en una economía de dos sectores, sabemos que es igual de dos sectores al consumo más la inversión. Ahorita estamos en este modelo. Pero si consideramos una economía de tres sectores, aquí falta incorporarle al gobierno. Esta sería una economía de tres sectores. Pero falta incorporarle al sector externo, que son las exportaciones menos las importaciones. Y en este caso sería una economía ya de los cuatro sectores, ¿no es cierto? Ahorita estamos nosotros aquí, una economía de dos sectores solamente que considera el consumo, la inversión. ¿Sí? Después le vamos a incorporar al gobierno, ¿sí? Y después vamos a incorporar al sector externo, hasta aquí. Entonces, cuando consideramos una demanda agregada que involucra el consumo y la inversión y es de dos sectores, es una economía bisectorial. Cuando consideramos consumo, inversión y gasto del gobierno, sería una economía ya de tres sectores. Y si incorporamos al sector externo más, y es una economía de cuatro sectores. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a ver ahora el ingreso, el consumo y el ahorro. Estas tres variables están íntimamente relacionadas, ¿no es cierto? A partir del ingreso, yo sé cuánto consumo y cuánto ahorro. Puede ser que mi ingreso sea tan bajo que solamente me alcance para consumir y nada de ahorrar. O puede ser que, bueno, mi ingreso sea relativamente racional, que me permita consumir y ahorrar. Y a veces ni aún eso, ¿no? Se puede tener un ingreso mediano, podríamos decir, pero aquí, para lograr ahorrar, implica saber administrar también, ¿no? Saber administrar. Cuando se gasta más de lo que se tiene como ingreso, ¿no? Cuando se gasta más de lo que se gana, ahí estamos en problemas y a qué hora se va a ahorrar. Entonces vamos a ver en esta economía de solamente dos sectores, ingreso, consumo y ahorro. Dice, en una economía sin sector público ni sector externo, es decir, en una economía de solo dos sectores formadas por el consumo y la inversión, dice, una familia puede tomar dos decisiones con su ingreso disponible. ¿Y cuáles son esas decisiones? Consumir o ahorrar.
Si una familia con el ingreso que tiene puede tomar dos decisiones, pero con el ingreso disponible. No se olviden que el ingreso disponible es aquel ingreso que queda después de haber pagado todos los compromisos, las obligaciones, incluso el impuesto personal. Entonces uno dice, ya, esto ya lo puedo disponer, ¿no es cierto? Ya lo puedo disponer, puedo consumir o ahorrar. El ahorro es parte del ingreso que no se consume, lógicamente, ¿no? El ahorro, ¿qué es el ahorro? Es la parte del ingreso disponible que no lo he consumido, por tanto, lo he ahorrado. Entonces, en una economía de dos sectores, que no tiene sector público y que no tiene sector externo, una familia puede tomar dos decisiones con su ingreso disponible. ¿Y cuáles son esas dos decisiones? Puede consumir o puede ahorrar. Y esto es una lógica, ¿no, jóvenes señoritas? Es una lógica porque no necesitamos descubrir la pólvora para saber que con mi ingreso disponible o consumo o ahorro, ¿no? O puedo hacer ambas situaciones. Puedo ahorrar una parte consumo y la otra parte lo ahorro. Por otro lado, el ahorro, que es parte del ingreso disponible que no se ha consumido. Entonces, ¿cuáles son mis relaciones en este caso? ¿Cuáles son mis ecuaciones? El ingreso disponible. Dice que el ingreso disponible que tienen las familias lo consumen y lo ahorran. Por tanto, el ingreso disponible va a ser siempre igual al consumo más el ahorro, ¿sí? Entonces, de esta ecuación, jóvenes señoritas, yo puedo despejar el consumo y el ahorro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien le pregunta a uno, ¿cuánto es tu ahorro de este mes? De esta ecuación puedo despejar el ahorro y tener que el ingreso menos el consumo haya sido igual al ahorro, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, un ingreso disponible de, no sé, de 100, ¿sí? Tengo un ingreso disponible de 100. Entonces, uy, qué feo se escribe aquí. Si tengo un ingreso disponible de 100, ¿sí? Dice que esto tiene que ser siempre igual al consumo y al ahorro. Probablemente el consumo ha sido 80, ¿sí? Y el ahorro, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tendría que ser el ahorro? Si yo tenía un ingreso de 100, he consumido 80, ¿cuánto tendría que ser el ahorro? 20. 20, muy bien, 20. Miren, listo. Esa es la relación. El ingreso disponible siempre es igual al consumo más el ahorro, ¿no? 100 es igual a 80 más 20. Ahora, si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿cuánto ha sido tu ahorro? Si tenías un ingreso de 100, has consumido 80, ¿no? ¿Cuánto sería tu ahorro? Entonces, lo único que hacemos es despejar. Si yo tengo un ingreso de 100, en este caso, ¿sí? Y esto es igual a, el consumo hemos dicho 80, más, ¿cuánto sería su ahorro? Me preguntan, ¿no? No sé, esta es la variable del ahorro. Lo único que hago aquí es despejar, como en este caso. Y voy a despejar y digo ahorro, ¿no? El ahorro que está a este lado, yo lo llevo al 80 al otro lado, 100 menos 80, ¿no? Ingreso 100 menos 80 y tengo un ahorro de 20. Entonces, miren, esta ecuación, jóvenes señoritas, yo puedo despejar el consumo y el ahorro. Entonces, esta es mi primera ecuación para desarrollar esta economía de dos sectores. Primero, que el ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. De esta ecuación yo puedo despejar el ahorro o puedo despejar el consumo. Por otro lado, el ingreso disponible también es igual al ingreso personal menos el impuesto personal, ¿sí? Por otro lado, hemos visto esta ecuación en contabilidad nacional, que el ingreso disponible también es igual al ingreso personal menos el impuesto personal. Pero en este caso, el impuesto personal es cero. No hay impuesto porque no hay gobierno, ¿sí? ¿A quién se le paga el impuesto? Al sector público, al gobierno se paga impuesto. Pero estamos en una economía de dos sectores donde no hay gobierno. Entonces, en este caso, el impuesto personal es cero. No pagamos impuestos porque no hay gobierno
Y llegamos a la conclusión de que el ingreso disponible es igual al ingreso personal. Entonces, estas relaciones son importantes para ir desarrollando incluso los ejercicios de este tema. ¿Sí? En esta situación, por ejemplo, se cumple en esta economía de dos sectores, donde el ingreso disponible es igual al ingreso personal menos el impuesto personal, pero esto es cero porque no hay gobierno. Pero cuando ya le involucremos al gobierno en esta economía, esto ya no va a ser así. Esto ya no se va a cumplir. Esto ya no se va a cumplir porque ya va a haber gobierno, ¿no es cierto? Ahorita solamente tenemos consumo e inversión, familias y empresas. No hay gobierno. Entonces, por eso el impuesto personal lo hemos puesto aquí cero. Como que no hay gobierno, entonces esta igualdad se va a cumplir. Pero cuando ya ingresemos a una economía con gobierno, esto ya no se cumple. El ingreso disponible va a ser igual al ingreso personal menos los impuestos personales. Mientras tanto, pues estamos trabajando con esta igualdad. Por eso dice, no hay sector público, no hay impuestos personales. ¿Qué más tenemos en esta economía? Comportamiento del gasto. Ahora, ¿cómo es el gasto en una economía de dos sectores? En una economía de dos sectores existen dos áreas de gasto, ¿no? De gasto agregado o demanda agregada. Dos sectores de gasto, dos áreas de gasto. ¿Cuáles son esas áreas de gasto? El gasto de las familias y el gasto que realizan las empresas en bienes de capital, ¿no? Entonces, el gasto, a ver, aquí vamos a hacer el gasto, jóvenes señoritas, ¿a qué es igual? En una economía de cuatro sectores, en una economía normal, el gasto agregado, ¿sí? ¿A qué es igual? O demanda agregada es igual al consumo, ¿sí? Más la inversión, más el gasto del gobierno, ¿sí? Y más el sector externo, X menos M. Y ahí está M medio P. Esta es la fórmula del gasto agregado o demanda agregada en una economía de cuatro sectores. Pero como estamos hablando de una economía de solamente dos sectores, ahora mi gasto agregado, ¿a qué se resume? El gasto agregado es igual, existen solamente dos áreas de gasto agregado. El gasto de las familias en consumo, ¿sí? Consumo y el gasto que realizan las empresas en inversión. Esta es la situación del gasto agregado ahora. Gasto agregado es igual al consumo más la inversión, porque estamos en una economía de dos sectores. Y es en ese sentido que en este tema vamos a estudiar el consumo y la inversión, de manera que después logremos un equilibrio en esta economía de dos sectores, ¿sí? Por un lado vamos a desglosar el consumo, y por otro lado vamos a desglosar la inversión. Entonces, por eso dice, en esta economía, ¿sí? El comportamiento del gasto en una economía de dos sectores, existen dos áreas de gasto de la demanda agregada, solo el consumo de las familias y el gasto que realizan las empresas. El consumo agregado de las familias depende de los siguientes factores. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿de qué depende su consumo? A ver, consideráramos nuestras familias, nosotros. ¿De qué depende el consumo? Depende del ingreso disponible de las familias, ¿no es cierto? O sea, el consumo que yo hago en mi casa, ¿de qué depende? Que consuma, no sé, alimentos, ropa, no sé, elementos de higiene, medicinas. Depende del ingreso, ¿no es cierto? Del ingreso que se tiene. Entonces, el consumo agregado de las familias depende de los siguientes factores. En primer lugar, todo el consumo que realizan las familias depende del ingreso disponible, ¿no es cierto? Si mi ingreso es escaso y hay muchas cosas que necesito, pues me aguanto porque no tengo, ¿no es cierto? Pero si mi ingreso va aumentando, ya tengo más opción de consumir. Y les decía en algún momento, cuando el ingreso va aumentando, no implica que voy a tomar ahora 2 desayunos, 2 cenas, 2 almuerzos. Corro el riesgo de crecer a lo ancho.
Sin embargo, cuando el ingreso disponible aumenta, puede ser que mejore la calidad del consumo de las familias, ¿no? Antes consumían una leche de mala calidad, tal vez, pero ahora con un ingreso mayor consumen una leche de mejor calidad. Bueno, puede ser que algunas familias, porque sus ingresos eran bajos, eh, estaban postergando alguna cirugía de algún miembro de la familia. Ahora que el ingreso ha subido, bueno, hacen frente ya a las cirugías, ya pueden hacer operar de la vista, qué sé yo, miren, con el ingreso disponible de las familias. El consumo que realicen depende del ingreso disponible, fundamentalmente. Sin embargo, el consumo que realizan las familias no solamente puede depender del ingreso, ¿no? Que este es el fundamental, sino también depende de la riqueza o patrimonio de las familias. Bueno, no tienen trabajo, no trabajan, pero tienen herencias, ¿no? Patrimonio, riqueza, y eso también influye en el consumo, ¿no? La riqueza o patrimonio de las familias. Bueno, este puede ser yo me pongo a pensar en este momento, a veces el comportamiento del ser humano, ¿cuál es? Cuando se tiene un dinero que no ha costado ganarlo, fácilmente se lo gasta, ¿no? ¿Será que es así? Pero cuando hay un dinerito, un patrimonio que nos ha costado ganarlo con el sudor de la frente, trabajo y trabajo, creo que se valora más. Y tal vez eh, cuando yo era adolescente, después ya un poquito más joven, una vez me regalaron un dinerito que para mí era millones, creo que era 50 pesos, no me acuerdo. Me he comprado todas las golosinas que he podido, ¿no? Lo he gastado, pero cuando ya he ganado mi primer sueldo, allá no he querido gastar, he querido ahorrar y no administrar de otra manera. Comportamientos de los seres humanos que no siempre se pueden generalizar. Pero miren, el consumo que realizan las familias, aparte de depender del ingreso que uno tiene, también depende de la riqueza o patrimonio que uno puede tener. ¿No? También depende, este consumo que realizan las familias también depende de la tasa de interés. ¿Por qué de la tasa de interés? Por ejemplo, si las tasas de interés son bajísimas, ¿no? Son como una tentación a sacar crédito. Entonces, si las tasas de interés son muy, muy, muy bajas, uno se puede sentir tentado a sacar un crédito y darse unas vacaciones en Hawái, ¿no? A veces se escucha algunas propagandas, en esta última temporada ya no ha habido esas propagandas, pero dice, bueno, hay créditos a bajos intereses para que usted realice sus vacaciones en Brasil, en el Pantanal, etcétera, ¿no? Entonces, miren, cuando las tasas de interés son bajas, entonces también es como una motivación a aumentar el consumo de las familias. Y si las tasas de interés son elevadas, todos se desaniman, ¿no? Entonces uno dice, ay, no, no está muy, ¿para qué voy a sacar crédito encima para ir de vacaciones? Y por otro lado, el interés tan alto. Por otro lado, la disponibilidad crediticia también es una variable, ¿no? Que permite aumentar o disminuir el consumo. Disponibilidad crediticia. A veces hay instituciones financieras que en lugar de facilitar los créditos a las familias, más bien les ponen trabas, piden una Dicen, cantidad increíble de requisitos. Dígame, dígame, ah, le ¿será escucho. que será que puede reiniciar la pantalla? Se ha cortado en ingresos y consumo de mí, o no sé si es mi internet, pero debe estar cortado ahí. Quería preguntar eso. ¿Qué se ha cortado? ¿Qué se ha cortado? Perdón. Se ha quedado en la diapositiva de ingresos y consumo, o no sé si está Aquí, avanzando. No, sí, aquí. no se mueve la pantalla de ahí. A Quería ver, le preguntar si preguntaré. Dicen, está súper oscuro. Daniela, ¿me escucha? Dicen, sí, buenos días. ¿Usted logra ver mi pantalla, Daniela? Sí, en la misma diapositiva, pero que mi compañero ingreso, consumo y ahorro. Ah, ya, ingreso, consumo y ahorro. Aquí. Sí, seguimos ahí.
A ver, ahora, No cambia. no Sí, cambia. sí, sí, Hoy, sí, auxilio. dice, A ver, vamos a volver. Gracias por ver ese detalle, jóvenes señoritas. A ver, presentación. Ahora, ¿ha Ahora está cambiado o bien. no ha cambiado? Sí, comportamiento del gasto. Ya, muchísimas gracias. Por favor, me van a decir esos detalles. Es que de este lado, según yo, está bien, pero del otro lado no sé. Por favor, con mucha confianza me van a decir qué está pasando al otro lado. Bueno, les estaba diciendo que el comportamiento del gasto, entonces en vano he hecho mis letras aquí, no han visto nada. Espera que me... Bueno, vamos a ver el comportamiento del gasto, ¿no? El comportamiento del gasto. Bueno, en una economía de dos sectores les decía que existen dos áreas de gasto, ¿no? Dos áreas de gasto o dos áreas que componen la demanda agregada. A ver, en una economía como de cuatro sectores, una economía común, corriente, el gasto agregado o demanda agregada, ¿a qué es igual? Hemos visto esto ya anteriormente. ¿A qué es igual? Es igual al consumo más la inversión, ¿sí? Más el gasto del gobierno y más, ¿qué? Exportaciones menos importaciones. Ay, bueno, estoy al revés. A ver, lo mejoraremos en texto. Porque aquí vamos a hacer. En una economía normal, común y corriente, les decía la demanda agregada, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Al consumo más la inversión, más el gasto agregado, más X menos M. Esta es la demanda agregada en una economía de los cuatro sectores, ¿no? Consumo, inversión, gasto del gobierno y sector externo, exportaciones menos importaciones. Si la economía es de tres sectores solamente, en este caso la demanda agregada sería igual a ¿qué? Al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Aquí la economía de tres sectores. Y si la economía es de solamente dos sectores, como en este caso, y como en este caso, la demanda agregada va a ser igual solamente al consumo más la inversión. El consumo más la inversión. Entonces, esta es una economía, jóvenes señoritas, es una economía cerrada. ¿Por qué es una economía cerrada? Porque no tiene relación con el sector externo. Es una economía cerrada. Demanda agregada es igual al consumo más la inversión, economía cerrada. Esta también es una economía cerrada, economía de tres sectores, ¿no? Demanda agregada igual al consumo más la inversión, también es cerrada porque no tiene relación con el sector externo. Esta sí es una economía abierta, ¿no? Y es la economía más común. Consumo, inversión, gasto del gobierno y más el sector externo. Esta es una economía abierta. Estas dos son economías cerradas. Ahora nosotros estamos viendo este modelo de economía, demanda agregada, donde la demanda agregada que es igual al consumo más la inversión. Y les decía aquí, en esta economía, en este modelo, vamos a desglosar lo que es el consumo y lo que es la inversión y vamos a hallar el equilibrio en esta economía, el equilibrio. ¿Qué más tenemos? Entonces, una vez que hemos visto que la demanda agregada está compuesta por el consumo de las familias y el gasto que realizan las empresas, vamos a ver que el consumo agregado depende de los siguientes factores. ¿De qué factores depende el consumo? Les preguntaría a ustedes. ¿De qué factores depende su consumo? La mayoría diría seguramente del ingreso disponible.
Del ingreso que disponen las familias, lógicamente depende el consumo, ¿no es cierto? Del ingreso que nos ganamos. En la medida en que ganamos el ingreso, pues va a ser nuestro consumo. ¿Cómo sería una familia que gana 2,000 y gasta 5,000? Sería terrible, ¿no? Sería una economía que se está yendo al pique. Que gane 2,000 y que gaste 5,000. Entonces, el ingreso, el consumo siempre va a depender del ingreso y las familias racionales se acomodan, ¿no?, al ingreso que tienen. Bueno, si el ingreso es bajo, pues, a veces se va a pie al colegio o en micro. Y el ingreso mejora, pues ya usarán taxi, ya se comprarán su movilidad, etc. Entonces, un primer elemento, ¿no?, que determina el consumo de las familias es el ingreso disponible. ¿De qué más depende el consumo? De la riqueza o patrimonio, les decía, ¿no? Quien tiene riqueza, quien tiene patrimonio, aunque no tenga ingreso, aunque no tenga trabajo, pues, le permite consumir, hacer frente a muchas necesidades postergadas. La tasa de interés, les decía, la tasa de interés, porque si la tasa de interés es baja, puede motivar a los consumidores a sacar un crédito precisamente para consumir, para ir de viaje, para hacerse operar. Incluso, escuchado en la radio, se da crédito para material escolar inclusive, ¿no? Entonces, miren, la tasa de interés también puede influir en el consumo. Ahora, si la tasa de interés es muy elevada, las personas no van a querer sacar crédito para viajar, para nada, ¿no? Porque es una tasa que desmotiva el consumo. La disponibilidad crediticia, les decía, a instituciones financieras, que cuando la gente va a sacar un crédito, pues, le ponen tantas trabas, piden tantos requisitos que ya hasta que haga todo el papeleo ya pasa meses. Y cuando ya pasa esos meses, yo ya no necesito el crédito, ¿no? Entonces, otro elemento que influye en el consumo también son las expectativas respecto a precios e ingresos futuros. ¿Qué son las expectativas? Es una situación que se espera que suceda. Si las familias tienen expectativas de que los ingresos en el futuro van a aumentar, ¿no? Si yo tengo expectativa, yo espero que mi ingreso aumente en el futuro, entonces en este momento no voy a consumir y voy a esperar que mi ingreso de verdad aumente para consumir, ¿no? Por otro lado, la política fiscal, ¿a qué se refiere la política fiscal? A los gastos que hace el gobierno y a las recaudaciones tributarias. ¿Cómo influye esto en el consumo? Si el gobierno, ¿no?, aplica una política fiscal expansiva, quiere decir una política fiscal que implica reducción de los impuestos, eso motiva al consumo, ¿no es cierto? Eso motiva al consumo. Una política fiscal expansiva, ¿qué quiere decir política fiscal expansiva? Que el gobierno reduce los impuestos y aumenta sus gastos. Entonces, si el gobierno aplica la política fiscal expansiva, reduciendo el impuesto y aumentando su gasto, eso me va a motivar a consumir, porque al reducir el impuesto, si mi impuesto era 500, ahora pago 200, me sobra 300 para consumir. Ahora, si aumenta su gasto, es decir, que ahora el gobierno está poniendo postas sanitarias en los barrios y con especialidades médicas, entonces el gobierno pone esas postas y yo ya no tengo que ir a un médico particular y hacerme ver, porque el gobierno está ofertando, está poniendo las postas y obviamente el gobierno va a pagar. Y eso también hace que gaste menos y el dinero que me sobra aumente en mi consumo, ¿no? Situación contraria sería que el gobierno aplique una política fiscal contractiva que implica aumentar el impuesto y disminuir su gasto. Entonces, si aumenta el impuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que disminuir necesariamente mi consumo, ¿no es cierto? Porque si el gobierno me grava más impuestos, tengo que disminuir mi consumo y enfrentar el pago del impuesto. La política monetaria, lo mismo, ¿no? Una política monetaria expansiva que implica que aumente la oferta monetaria, haya más dinero en la economía, eso implica aumento del consumo.
Y si una política monetaria contractiva que implica que haya menos dinero en la economía, eso disminuye el consumo. Miren, entonces, y hay otras variables más que puedan aumentar el consumo, ¿no? Incluso dependiendo de la cultura de cada país, qué sé yo. Pero estas son las variables más importantes que influyen en el consumo de las familias. Y ustedes pueden analizar estas variables y son variables reales de la vida real, variables que influyen en el consumo. Si bien tenemos aquí una serie de variables que pueden influir en el consumo de las familias jóvenes señoritas, la variable más importante es el ingreso disponible, ¿sí? Es el ingreso disponible. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? No sé si ha pasado la diapositiva, hemos cambiado o seguimos en la misma. Erlinda, ¿ha cambiado la diapositiva? ¿Me escuchan? Lice, sí cambió. Ah, Sí ya. cambió, Lice. Ya, gracias. Entonces, aquí está explicando lo que les acabo de decir. Dice, es posible que las familias con más ingreso y riqueza gasten más que las familias con menos ingreso y menos riqueza. Es una lógica, ¿no es cierto? Familias con más ingreso y más riqueza, pues gastan más. Los que menos tienen, gastan menos. Lo que es importante aquí, jóvenes señoritas, es que las familias se acomodan a la realidad del ingreso que tienen, ¿no es cierto? Se acomodan a la realidad del ingreso que tienen. Bueno, las tasas de interés bajas, ¿no? Disminuyen el costo del crédito, estimulando el gasto de bienes y servicios de consumo. Tasas de interés altas incrementan el costo del crédito y disminuye el gasto en bienes y servicios. Bueno, está explicando lo que les expliqué hace un momento. Por otro lado, expectativas de mayores precios, ¿no? Y menores ingresos. Si espero que mañana, al año, no sé, los precios suban, ¿no? De mayores precios y mi ingreso va a ser menos en el futuro, hace que el consumo actual aumente. Expectativas de incertidumbre en el futuro disminuyen los gastos actuales, ¿no? En bienes de consumo. Si uno no sabe qué va a pasar en el futuro, lo que hace la gente es más bien ahorrar. No sé qué va a pasar, mejor ahorraré. Bueno, sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias que hemos analizado, Keynes, no se olviden que estamos en el modelo keynesiano, Keynes, ¿qué dice? Sostiene que el consumo efectuado por las familias se relaciona directamente con el ingreso disponible. Bien, este concepto es el que nos va a permitir, es la base, es el pilar del desarrollo de este tema, donde Keynes dice que el consumo efectuado por las familias se relaciona directamente con el ingreso disponible, ¿sí? Directamente con el ingreso disponible. Si bien hay otras variables, la tasa de interés, las expectativas, que determinan, que influyen en el consumo, sin embargo, Keynes dice que el consumo efectuado por las familias se relaciona fundamentalmente con el ingreso disponible. Y se relaciona directamente, es decir, que entre consumo e ingreso disponible hay una relación. ¿Qué quiere decir relación directa? Que cuanto mayor es el ingreso, mayor será el consumo. Y cuanto menor es el ingreso, menor será el consumo. Esa es una relación directa, ¿sí? Cuanto mayor es el ingreso, mayor será el consumo. Cuanto menor es el ingreso, menor será el consumo. Dice que entre el consumo y el ingreso disponible hay una relación directa. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver la función de consumo agregado. ¿Hemos cambiado de hoja o no? Sí, Lice. Ya, gracias. Vamos a ver ahora la función de consumo agregado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Bueno, ¿qué es la función de consumo? Es una ecuación. Ahora,
este modelo keynesiano que me dice que el consumo depende, se relaciona directamente con el ingreso, lo vamos a expresar en una ecuación. Función de consumo agregado. ¿Qué es una función de consumo? Es una ecuación. En esta ecuación vemos que se relaciona directamente el consumo agregado con el ingreso agregado. Ahora vamos a expresar en una ecuación, en un modelo matemático, lo que decía Keynes, que el consumo depende del ingreso disponible de manera directa. Es decir, si aumenta el ingreso, el consumo también aumentará. Muestra el gasto que desean realizar las familias para cada nivel de ingreso, ¿no? Cuando hay una relación directa, muestra el gasto que desean realizar las familias para cada nivel de ingreso. Es decir, ¿cuál es el comportamiento entre el ingreso y el consumo en cualquier familia? Que a medida que aumenta el ingreso, también aumenta el consumo, ¿no es cierto? Yo les pongo el ejemplo. A ver, algún joven sale profesional, empieza a trabajar, tal vez con un ingreso bajo, pero está feliz, ¿no? Se compra cosas que necesita, pero a medida que pasa el tiempo, va mejorando su salario porque va aumentando, como les diría, va creciendo en la empresa, va ocupando cargos jerárquicos, y cuando ya gana, por decir, unos 10, 12 mil, 15 mil, ya piensa en comprarse un autito, ¿no? Al principio ha ingresado con un sueldo bajo, pues, se desplazaba en micro, en taxi. A medida que aumenta su ingreso, quiere decir, aumenta su consumo, ¿no es cierto? Ya se compra una moto, ya se compra un auto. No, ya piensa en un terreno. Esa es la relación que me está diciendo Keynes, que a medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Entonces, muestra el gasto que desean realizar las familias para cada nivel de ingreso. Cada nivel de ingreso determina un nivel de consumo, dependiendo cuánto es el ingreso, ¿no? Cuanto mayor es el ingreso, mayor será el consumo o viceversa. Esa es una relación directa. A ver, ¿qué es la función de consumo nacional? La función nacional de consumo muestra el nivel de consumo para cada nivel de ingreso. Muestra el nivel de consumo para cada nivel de ingreso. Como esta es una función, nos va a relacionar ambas variables, ¿no? ¿Cuánto es el consumo para un nivel de ingreso bajo y cómo va aumentando el consumo cuando el ingreso va aumentando? Esta función supone al ingreso como único determinante del consumo, ¿no? Hemos visto que hay muchos determinantes del consumo, pero en este caso solamente vamos a relacionar que el consumo depende del ingreso. En el corto plazo es posible que el consumo sea mayor que el ingreso. En el corto plazo es posible que el consumo sea mayor que el ingreso. Por ejemplo, a ver, podemos ver una persona acaba de salir profesional, gana su primer sueldito. Bueno, ¿qué hará? Tal vez se emocione tanto y pueda consumir incluso más de lo que ha ganado. ¿Por qué se da esa libertad? Porque siempre está con la expectativa de que su ingreso va a ir aumentando, ¿no es cierto? Va a ir aumentando. Siempre hay esa predisposición en el ser humano. Nadie dice, por ejemplo, cuando mi ingreso sea menor o cuando mi sueldo sea menor, entonces voy a hacer esto. Siempre decimos que cuando gane más, ¿no es cierto? Cuando gane más, me voy a comprar esto. Entonces, es posible que en el corto plazo incluso el consumo puede ser mayor que el ingreso. Esto sucedería si se gastan, por ejemplo, los ahorros. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo puede consumir más de lo que gana? La explicación lógica sería aquí que está gastando sus ahorritos, ¿no? De periodos anteriores. Puede suceder en algunas familias, por ejemplo, que, por ejemplo, en esta época de pandemia, muchos han tenido que comprar medicamentos, por ejemplo, yo también, ¿no? Comprando incluso medicamentos, muchos medicamentos, que ha sido un gasto enorme. Nos hemos enfermado todos en mi casa. Hemos tenido que acudir a los ahorritos, ¿no? Para comprar todos los medicamentos, incluso corticoides, cuando la respiración, como cuando el oxígeno se estaba disminuyendo, en fin. Entonces, miren, se tiene que recurrir a los ahorros.
Bueno, no estaba previsto uno que se enferme, ¿no? Uno nunca va a decir, mañana me he de enfermar y voy a gastar más, no sabemos. En ese caso, uno se enferma, es una situación que uno no ha previsto, el ingreso a veces no hay en ese momento y uno acude al ahorrito que tiene para hacer frente al gasto, ¿no? Bueno, sin embargo, en el largo plazo ya, ¿no? De aquí a 5 o 10 años, el gasto de consumo no podrá superar el monto del ingreso. Entonces, es la predisposición siempre, que en el largo plazo el ingreso va a ser mucho más de lo que yo consumo, ¿sí? Mucho más de lo que yo consumo. Eso yo creo que se cumple en todos, en jóvenes que acaban de salir profesionales y están empezando su carrera y bueno, dice, ahorita estoy con un sueldo todavía bajo, ¿no? Pero pronto voy a hacer carrera y voy a ganar también que mi consumo no va a superar a mi ingreso. Y la gente mayor también, ¿no? La gente mayor ya ha acabado de criar a sus hijos, ya no tienen más gastos, sus hijos ya son independientes, mayores. Entonces la gente mayor también recibe una jubilación y a veces el consumo que realiza es menor al ingreso que puede tener y tiene la opción de ahorrar. La función de consumo puede ser expresada matemáticamente, gráficamente y analíticamente. Y aquí tenemos a la función de consumo. Miren esta gráfica, qué bonita. La función de consumo. Aquí está la ecuación de la función de consumo. Miren, el consumo, aquí había sido igual. El consumo es igual a A. ¿Qué es A en esta ecuación? La A se denomina consumo autónomo o consumo de subsistencia. Es un consumo que no depende del ingreso, ¿sí? Es un consumo que no depende del ingreso. Por eso se llama consumo autónomo. Bueno, este consumo puede depender de otras variables o al final, si hay gente que no tiene ingreso, a ver, yo les pregunto para desglosar esta ecuación. A ver, ¿quién está por acá? A ver, Marlene, ¿me escucha? Marlene. Sí, licencia. ¿Cómo está Marlene? Buenos días. Buenos días, licencia. Estamos analizando esta función de consumo, Marlene, y me dice que la ecuación del consumo es igual al consumo autónomo. Este consumo autónomo, Marlene, es un consumo que no depende del ingreso. Ahora, la pregunta sería, hay gente que no tiene ingreso, ¿no es cierto? No tiene Sí, trabajo, no tiene ingreso. ¿Y está consumiendo? ¿Esa gente consume o no consume? claro, consumo. Consume, si no ya se hubieran muerto todos, ¿no es cierto? Todos los que Sí. no tienen ingreso ni riqueza ya se hubieran muerto. Los consumen. Ahora la pregunta sería, Marlene, ¿cómo es que sin tener ni ingresos ni riquezas consumen? Tal vez tenía ahorros, listen, o Tal vez tenía ahorros. Y ahora, ¿y si no tenía ahorros? eh, puede ser que realice un préstamo para que a futuras haga, digamos, cuando ya tenga trabajo, llegue a pagarlo. Podría ser, ¿no? Pero si en el banco, si voy a prestar un dinerito, primero, lo primero que hacen es pedirme mi papeleta de pago. Ujú. ¿Sí? Entonces, si no tengo papeleta de pago, no me dan crédito. O sea, ven si mi negocio funciona, si tengo ingresos, ¿no? Entonces, hasta todo lo que dice Marlene es muy real, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un consumo autónomo? Es decir, hay un consumo autónomo que no depende del ingreso. Gracias, Marlene. Entonces, hay gente que no tiene ingreso, pero sigue consumiendo, ¿no? Marlene dice, tal vez está acudiendo a sus ahorritos, puede ser, ¿no? Que tenía ahorros y lo está gastando. Que saque un crédito puede ser, pero en el banco nos piden la papeleta o nos piden una garantía de que estamos generando ingreso, ¿no? O si no, podría ser también como alguien me decía, podemos visitar a los parientes a la hora del almuerzo y de la cena. Si no hay ingreso, no ve, no hay otra opción. Sin embargo, miren, esta función de consumo está formada por un consumo autónomo que no depende del ingreso. Gente que no tiene ingreso, igual sigue consumiendo. Ya verá qué hace.
gastará sus ahorros, pedirá prestado, pedirá limosna, algo hará, pero sigue consumiendo, o visitará a los parientes a la hora del almuerzo, algo va a hacer, pero tiene un consumo autónomo que no depende del ingreso, ¿no es cierto? Por otro lado, además, los estudiantes, por ejemplo, no tienen ingresos, o sea, no ganan un sueldo, muchos, ¿no? La mayoría trabajan también, pero muchos no generan ingresos. Entonces, ¿de qué depende el consumo? Ahí tienen un consumo autónomo, que depende del ingreso que les manden sus papás, ¿no es cierto? Depende del ingreso que envían los papás. Entonces, y si los papás no envían, ahí verán qué hacen, ¿no? Es una situación complicada, ¿sí? Entonces, miren, hay un consumo autónomo. La función de consumo está formada por el consumo autónomo. Más la propensión marginal a consumir se llama esta, de propensión marginal a consumir, que en términos matemáticos sería la pendiente de esta ecuación, ¿sí? La pendiente. Pero en términos económicos, a la propensión marginal a consumir se la llama también como coeficiente comportamental, ¿no? La propensión marginal a consumir, que es la pendiente de esta ecuación, me muestra el comportamiento de las personas. ¿Cómo el comportamiento de las personas? Es decir, que la propensión marginal a consumir me va a medir la situación de que, por ejemplo, ante un aumento en el ingreso, de ese aumento del ingreso, cuánto la gente destina a consumir y cuánto destina a ahorrar. Este coeficiente comportamental, que en términos matemáticos es la pendiente de esta ecuación, ¿no? Me va a medir el comportamiento de la gente. Si la gente es gente consumidora compulsiva o es gente que destina gran parte de su ingreso que ha aumentado al ahorro, ¿sí? Y por el ingreso disponible. Miren, esta es la ecuación del consumo. Y aquí está explicando donde la C es el consumo agregado, la A es el consumo autónomo o de subsistencia, que no depende del ingreso, ¿no? La B, pendiente de la función de consumo, que se llama propensión marginal a consumir. Esta es la propensión marginal a consumir y eso D es el ingreso disponible agregado. Entonces, esta es la ecuación de consumo que va a ser como base de todos los temas que vamos a ir viendo en adelante. Por eso, yo les motivo a que se familiaricen con esta ecuación. Consumo es igual al consumo autónomo, es un consumo que no depende del ingreso, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y ya les he explicado qué es cada una de estas variables. Ahora, en términos matemáticos, no olvidaba esta parte, el consumo autónomo A en términos matemáticos y gráficos sería la ordenada en el origen, ¿sí? La ordenada en el origen. A ver, vamos a ir viendo en la gráfica la ecuación de consumo. Primero, tengo un sistema de ejes coordenados, jóvenes señoritas. Miren, aquí está el sistema de ejes coordenados y en el eje vertical yo voy a medir el consumo. Aquí estoy midiendo el consumo. Y en el eje horizontal voy a medir el ingreso disponible, ¿ya? Aquí mido el consumo y aquí mido el ingreso disponible. No se olviden que lo que estoy relacionando es el consumo con el ingreso, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el consumo cuando el ingreso aumenta? ¿Cuánto es el consumo cuando el ingreso disminuye? Eso es lo que voy a medir acá. Una vez que tengo este sistema de ejes coordenados, yo tengo aquí una línea de 45 grados. Es una línea que equidista de ambos ejes. ¿Por qué de 45 grados? No se olviden que desde aquí hasta aquí, ¿cuántos grados hay? En un cuadrante de esta naturaleza, ¿cuántos grados hay?
90. 90 grados. Oh, qué capos son, che, gracias. Hay 90 grados, ¿sí? De aquí, aquí hay 90 grados. Entonces, en toda la circunferencia, ¿cuánto habría? 360 grados, ¿no es cierto? En toda una circunferencia hay 4 veces 90. Si hago este cuadrante aquí, aquí también hay 90, ¿no? Tengo otro cuadrante aquí, aquí hay 90 y aquí hay 90. Entonces, en toda una circunferencia, ¿cuántos grados hay? 90 por 4, ¿no? Entonces sería 360 grados. Son conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, de aquí a aquí, de aquí a aquí yo tengo 90 grados. Entonces, yo tengo una línea de 45 grados que me divide este cuadrante en dos partes iguales. Aquí 45 y aquí 45. Esta es una línea auxiliar que la voy a llamar ingreso. ¿Ya? La voy a llamar ingreso. Esta línea de 45 equidista de ambos ejes, es decir, que en este punto, por ejemplo, la distancia que hay de aquí al ingreso es la misma que hay de aquí al consumo. En este punto, la distancia que hay de este punto al ingreso es la misma que hay al consumo. En este punto, lo mismo, ¿no? Entonces, voy a usar esta línea de 45 grados que se llama línea auxiliar y que la voy a denominar ingreso, que me sirve para hacer comparaciones. Entonces, ¿dónde está la ecuación del consumo? La ecuación del consumo está aquí, esta línea azul. Esta línea azul es la ecuación del consumo. Y aquí yo veo la A. Aquí está la A, que es ¿qué hemos dicho que es la A? Es el consumo autónomo. Es el consumo autónomo. Quiere decir que no depende del ingreso. Entonces, en este punto, miren, yo tengo un consumo, pero ¿cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es el ingreso en este punto, Marlene? En este punto, ¿cuánto es el ingreso? Aquí estoy midiendo el ingreso. 45. Ay, no, aquí estoy midiendo el ingreso, aquí. Aquí, miren, este es el eje del ingreso. En este punto, ¿cuánto sería el ingreso? Rodrigo, ¿cuánto sería el ingreso aquí? Miren, aquí estoy midiendo el ingreso disponible en este eje. Yo tengo aquí la A, el consumo autónomo. ¿Cuánto sería el ingreso aquí? ¿Me está escuchando, Rodrigo? Sí, Lice. ¿Cuánto sería el ingreso aquí? No sé, Lice. Mire, aquí estamos midiendo el ingreso, Rodrigo. Aquí está. Este es el eje del ingreso y este es el eje de consumo. ¿Cuánto sería el ingreso aquí? 0. Cero, Miren, Lice. 0, 0, ¿no ve? 0. En este punto, el ingreso es 0. Aquí está el ingreso. No hemos avanzado nadita hacia este lado. Entonces, aquí el ingreso es 0. Por eso, A es el consumo autónomo, que no depende del ingreso. Este es un valor cuando el ingreso es 0. ¿Sí? Miren, aquí. He avanzado hacia arriba. Es decir, que aquí estoy consumiendo esta cantidad estoy consumiendo. No sé cómo estaré consumiendo porque tengo ingreso 0. No hay ingreso. ¿Ya? Entonces, primero, gráficamente yo ubico que el consumo autónomo es la ordenada en el origen. Es esta intersección de la función de consumo con el eje vertical. Este es el consumo autónomo, la ordenada en el origen, que me dice que en este punto tengo un ingreso de 0, pero tengo esta cantidad de consumo. He consumido esta cantidad, pero aquí mi ingreso es 0. Entonces ya tengo ubicado el consumo autónomo. ¿Qué más me está diciendo esta gráfica? Si ustedes se fijan, la inclinación de esta gráfica, miren, me está diciendo, aquí hay un consumo autónomo, es un consumo bajo porque no tiene un ingreso, el ingreso es 0.
Pero a medida que voy aumentando el ingreso, porque esta es la línea de ingreso, a medida que voy aumentando el ingreso, el consumo también voy aumentando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, con este verde haremos. Por ejemplo, si yo me ubico en este punto, ¿qué ha pasado en este punto? En este punto yo puedo ver que mi ingreso ha aumentado. Miren, este es el ingreso. Antes tenía un ingreso cero, pero hasta aquí yo ya tengo un ingreso, ha aumentado. Hasta aquí ya estoy en el ingreso. Y puedo ver también que mi consumo ha aumentado, ¿no? Aquí está el consumo en este punto y aquí está el ingreso. Medio chueco, pero bueno. Si el ingreso sigue aumentando, me ubico en este punto, ¿qué ha sucedido? Veo que el ingreso está aquí y el consumo también ha aumentado aquí. Me está mostrando esta inclinación de la función de consumo, me está mostrando una relación directa entre el ingreso y el consumo. Me está diciendo, a medida que aumenta el ingreso, también aumenta el consumo, ¿sí? Por eso tiene, no tiene una inclinación así, sino tiene esta inclinación, porque en este caso sería al revés, ¿no? A medida que el ingreso aumenta, el consumo disminuye, no cumpliría con la teoría. Entonces, yo veo que esta inclinación de la función de consumo, ¿sí? Esta inclinación de la función de consumo, esta línea azul me muestra relación directa. A ver, una pregunta antes, a cualquiera de ustedes. ¿Por qué esta función de consumo azul no empieza en el origen? ¿Por qué no empieza aquí, por ejemplo? Al que me explique le voy a dar 2 puntos. Porque una persona, digamos, no puede tener el mismo consumo que el mismo ingreso, o no puede, ¿Cómo sería? A ver, ¿cuánto sería el digamos, consumo y el ingreso aquí? ¿Qué punto? Porque el consumo no puede ser cero, porque siempre consumimos. A ver, explíqueme, En ese ¿cómo se punto, llama? licenciada, en el punto de inicio, el consumo y el ingreso es cero. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué significaría para una persona? ¿Qué significaría, claro, para una persona? ¿Qué significa en términos económicos o para una persona? La pregunta era, ¿por qué esta función de consumo no empieza aquí, en el origen? ¿No? Primero, ¿qué me ha dicho? ¿Es Freddy usted? Ajá. A ver, Eso Freddy. significa, eso como usted nos dijo, de cualquier manera, una persona que esté viva, así por así decirlo, necesita ¿Ya? consumir ¿Ya? necesariamente. Y por eso es que, sin importar cuál sea el ingreso, una persona necesita consumir. Ya, y eso se refleja en la gráfica, que una persona necesariamente debe consumir. Por eso se podría decir que el consumo necesariamente, su punto de inicio es ahí donde está la A, ¿Y aquí por qué no sería? porque significaría que la persona estaría, por así decirlo, muerta, porque no está consumiendo nada y hay necesidades que se deben cubrir, como serían el alimento principalmente. Exacto. Esa es la explicación, ¿no? Gracias, Freddy. ¿Usted es No soy su Freddy, no soy Freddy. apellido? ¿Cuál No, es su apellido? Llanos García, Brian. Ah, usted es Llanos, perdón. Llanos García Brian. Muy bien, Brian. Sí. Interesante su explicación y yo veo que me está entendiendo. Esa es la situación. Había una señorita más que estaba con esta idea. ¿Quién es? Yo digo Liz, solo que más pocas palabras. ¿Cuál es su nombre? Cayara de Lina. Dayara Delina. A ver, ¿algo más que me quiera explicar Delina? El consumo no puede ser cero porque siempre vamos a consumir, digamos. Exacto. Nunca puede la función de consumo empezar en el origen. Nunca puede empezar. Ya les estoy avisando una pregunta de examen. Bueno, no puede empezar en el origen, porque aquí el ingreso sería cero y el consumo cero, ¿no es cierto? Y eso no es real para una persona. Entonces, como decía aquí, ¿cómo es ¿quién estaba antes?
el Brian, ¿no? Si aquí el ingreso es cero, no estoy ganando nada, pero estoy consumiendo. La pregunta es, ¿cómo estás consumiendo? No sé, pues, ¿cómo estará consumiendo? Pedirá prestado, se hará invitar, estará gastando sus ahorritos, o tal vez le han dado una herencia, lo está gastando la herencia. ¿Qué estará haciendo? Pero está consumiendo. Por eso esta función de consumo no empieza en el origen. En el origen sería cero consumo, cero ingreso, y esta persona ya estaría muerta, ¿no? Si no está consumiendo, ya se hubiera muerto. Entonces, eso es importante, jóvenes señoritas. Por eso el consumo empieza aquí, ¿no? Ante un ingreso cero, siempre hay un montito que consume, ¿no? Una cantidad, puede ser mínima, pero está consumiendo. ¿Qué hará? Pero consume, ¿no? Eso podríamos preguntarles a aquellas familias que ganan unos ingresos bajos o no tienen ingresos, ¿qué harán? Pero siguen consumiendo. Entonces, yo tengo aquí esta función de consumo, les decía, que me está mostrando relación directa entre el ingreso y el consumo. Me está diciendo, mira, a medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo, ¿sí? Aumenta el consumo. Por ejemplo, en este punto A, yo puedo ver que mi ingreso ha aumentado hasta este nivel, hasta Y sub 1, y mi consumo ha aumentado hasta C sub 1, ¿sí? Estaba aquí y ahora aquí ha aumentado. Ha aumentado mi ingreso y ha aumentado mi consumo, así que una familia representativa está feliz, contenta, ¿sí? Y a medida que sigue aumentando, a ver, no sé si esto está incompleto, allá. A medida que sigue aumentando el ingreso, jóvenes señoritas, sigue aumentando el consumo, sigue aumentando el consumo. A ver, vamos a seguir ganando puntos en este tema. A ver, les voy a ir explicando. Esta es la línea de ingreso, ¿sí? Voy a considerar la línea de ingreso. Y esta es la línea de consumo. Estoy comparando ingreso con consumo, ¿ya? Entonces, aquí he llegado a un punto. A medida que ha seguido aumentando mi ingreso, ha seguido aumentando mi consumo. Aquí he llegado a un punto donde se ha igualado. ¿Quiénes se han igualado? Se ha igualado el ingreso El ingreso con el consumo. con el consumo. Aquí hay un punto de nivelación. Aquí hay un punto de nivelación donde el ingreso es igual al consumo. Antes de llegar a este punto de nivelación, donde el ingreso es igual al consumo, estaba en esta área, ¿no ven? En esta zona. Aquí está. En esta zona de la izquierda, yo tenía que el consumo, miren, el consumo era mayor que el ingreso. Es decir, que la línea de consumo está por encima del ingreso. Aquí, hasta llegar al punto de nivelación, aquí el consumo era mayor que el ingreso. Entonces, la pregunta, ¿cuál será la situación del ahorro? Porque necesariamente al consumo hay que relacionarlo con el ahorro. Miren, antes de llegar a este punto de nivelación donde ambas líneas se igualan, el punto de nivelación donde el ingreso es igual al consumo, es decir, aquí yo gano 100 y lo consumo los 100. Antes de llegar a este punto de nivelación, aquí hacia la izquierda, yo veo que el consumo es mayor que el ingreso, es decir, se consume más que lo que se gana. ¿Cuál será la situación del ahorro, ¿no?, en toda esta zona, antes de llegar al El punto ahorro de es nivelación? inexistente, ya que hay muchas necesidades por cubrirse, ¿no? ¿Es inexistente o sería Muy poco negativo? probable de que se pueda lograr. Exacto, el ahorro sería negativo. Si ustedes se fijan, de este punto hacia la izquierda, yo veo que el consumo es mayor que el ingreso. La curva de consumo está por encima, ¿no? Y si ubico un punto, por ejemplo, voy a ubicar este puntito. A ver, vamos a ubicar. Es importante que vayan entendiendo, jóvenes señoritas, esta parte. Por ejemplo, voy a ubicar aquí. Voy a ubicar este punto, que sea un punto, digamos, un punto P, ¿ya? Un punto P. En este punto P, jóvenes señoritas, ¿no? Aquí está el consumo. Miren, yo bajo una línea
medio chueca, pero al final línea. Aquí está el ingreso, ¿sí? En este punto P, miren, aquí está el ingreso. Es una línea aquí, ahí está el ingreso y aquí está el consumo. Aquí, esta es la línea de consumo, puede ser aquí, mi consumo podría ser tal vez 10. Ay, qué feos números, ¿no? Y el ingreso tal vez aquí es 5. Miren, ¿no? Entonces, antes de llegar a este punto de nivelación, yo puedo ver que todo el consumo es mayor que el ingreso. Por tanto, aquí, ¿qué pasa con el ahorro? El ahorro es negativo. Suponiendo que estas familias tenían ahorro, ahora están desahorrando, podríamos decir, están desahorrando. Entonces, antes de llegar a este punto de nivelación, aquí, le preguntaría yo, digamos, a estas personas, mira, tu consumo es mayor que tu ingreso. ¿Cómo es que estás consumiendo? Claro, obviamente al aumentar su ingreso de a poquito, esta brecha se va reduciendo, ¿no? Es decir, aquí yo tengo que este era el ancho entre el consumo y el ingreso. Más aquícito, el ancho entre el consumo y el ingreso es menos. Aquí menos, ¿no? Hasta llegarse a igualar ingreso con consumo. Entonces aquí yo preguntaría, pero ¿cómo es que estás consumiendo, no? Mira, estás consumiendo mucho más de tu ingreso. Y la respuesta aquí podría ser, bueno, estoy consumiendo porque estoy gastando mis ahorros, estoy desahorrando. Entonces, desde el origen hasta el punto de nivelación, el ahorro es negativo, se está desahorrando. Y al final, si no tenía ahorros, ¿no? Si no se tenía ahorros, se está consumiendo. Bueno, ya está ganando. Esa es una buena situación. Ya está ganando. Miren, su ingreso ya está aumentando. Ya está ganando. Pero se sigue prestando o está gastando sus ahorros y no tiene ahorros, pero se está prestando. Y hay más confianza de prestarle porque uno ve que ya está ganando, ¿no es cierto? Y por otro lado, al prestarse, no tenía ahorros, se está prestando, pero el prestarse también implica pagar, ¿no? Lo que yo tenía que ahorrarme, ahora lo voy a tener que pagar. Entonces, esa es la situación, jóvenes señoritas. Antes de llegar al punto de nivelación, yo puedo ver que el ingreso va aumentando de a poco, ¿no? Tampoco a veces aumenta el ingreso de golpe, gano 1,000 y de pronto aparezco ganando 10,000, ¿no? A veces es paulatino. Entonces el ingreso va aumentando y también el consumo va aumentando. Aquí el ingreso era cero, se tenía un consumo autónomo. Pero ya ha aumentado un poquito el ingreso, también el consumo aumenta. Sigue aumentando el ingreso, el consumo va aumentando, ¿sí? Va aumentando. Entonces, la diferencia entre el consumo y el ingreso cada vez se va haciendo más y más y más pequeñita. Como que aquí, por ejemplo, digo, bueno, ya consumo esto, pero mi ingreso también ya es más, ¿no? Entonces, menos diferencia. Entonces, llegando al punto de nivelación, ¿qué ha pasado? En este punto de nivelación, el ingreso se ha hecho igual al consumo. ¿Cuánto será el ahorro en este punto? Exactamente en este punto. ¿Cuánto es el ahorro? No hay. Cero. Cero. Cero es el ahorro. Porque el ingreso se ha igualado al consumo. Yo gano 1,000, gasto los 1,000 en consumo. Miren, en este punto el ahorro es cero. Y de este punto de nivelación hacia la derecha, ¿qué está pasando? ¿Quién me ha dicho cero? ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Gallardo le dice. A ver, Juan Carlos, para terminar de ganarse puntos. Aquí el ingreso es igual al consumo. Gano 1,000, consumo los 1,000. No he ahorrado nada. Ahora, de este punto de nivelación, Juan Carlos, hacia la derecha, a ver, ¿qué está pasando ahora? Mi ingreso es mayor que mi consumo, es decir, puedo. Exacto. El ingreso ahora es mayor que el consumo. Miren, ahora el ingreso está por encima del consumo. ¿Y el ahorro es negativo, Positivo. cero o positivo? Positivo le dicen Es porque tengo para positivo. ahorrar. Claro, eso es Gallardo, Juan Carlos. Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. Ahora, miren, a partir del punto de nivelación hacia la derecha, ¿no? El ahorro ya es positivo. ¿Qué quiere decir? Que ahora aquí
desde aquí, desde este punto hacia este lado, el ingreso sigue aumentando. Ya me siento más rica, ¿no? Más millonario. Entonces, aquí llegué a un punto en que el ingreso era igual al consumo. Ganaba 1,000, consumo los 1,000, no he ahorrado nada. Pero no me quedo ahí. Miren, mi ingreso sigue aumentando y llego a un punto en que ya mi ingreso es más que el consumo. Por tanto, ya tengo un ahorro positivo. ¿Qué les parece? Tengo un ahorro positivo. ¿Sí? En el punto B me está reflejando esa situación. Por ejemplo, en este punto B, el ingreso es Y sub 2, ha aumentado desde Y sub 1 a Y sub 2, y ya tengo un consumo, ¿no? Y miren esta diferencia entre el ingreso y el consumo. Bueno, a ver, tomaré un punto aquí para explicarles, seguirles explicando. Voy a tomar, por ejemplo, este punto. No, ahí no tomaré el punto. Aquí tomaré en el consumo. Voy a tomar, por ejemplo, este punto. Yo tomo este punto y en este punto, si yo bajo hasta abajo, digo, uy, qué ingreso tan alto. Miren, ya estoy aquí. De tener un ingreso 0, ahora ya gano aquí unos 10,000, digamos, ¿no? Ya ha crecido el ingreso. Y en este punto, como esto es la función de consumo, yo puedo trazar una línea hasta aquí. Ese es el consumo. Y este es el ingreso. Yo veo que el ingreso está ya por encima. Mire, en este punto del ingreso, este es el consumo y este es el valor del ingreso, y este sería este sería el valor del consumo y este sería el valor del ingreso, mucho mayor. Entonces, el punto de nivelación no es punto de equilibrio, es punto de nivelación. Me muestra que a la izquierda, hacia abajo, yo tengo un ahorro negativo, porque el consumo es mucho más que el ingreso. En el punto de nivelación, tengo que el ingreso es igual al consumo. Ya estoy ganando tan bien que puedo consumir bien. No ahorro nada, pero ya consumo. Y del punto de nivelación hacia la derecha, yo veo que mi ingreso ya es mayor, ya ha superado al consumo. Y del punto de nivelación hacia la derecha, tengo un ahorro positivo. Esa es la situación en esta gráfica. Ahora, ¿qué es la propensión marginal a consumir? Voy a hallar la propensión marginal a consumir. Les he dicho que es la pendiente. ¿Cómo medimos la pendiente en términos matemáticos? La pendiente. Voy a tomar este ángulo, y este ángulo que lo voy a llamar B. Aquí dice B. ¿A qué es igual? Este ángulo es igual a la variación del consumo. O sea, he tomado este triángulo, ¿sí? Este triángulo B, este punto no le he puesto nombre, este triángulo. Miren, este triángulo he tomado en la función de consumo. Y tomo este ángulo de este triángulo, lo voy a dibujar acá para que me vayan entendiendo mejor. De este triángulo de la función de consumo, no está tan bonito, pero este es el triángulo, ¿no? Este triángulo, he tomado este ángulo para medir la pendiente. ¿Cómo se mide la pendiente? Es un coeficiente, les he dicho que mide, o es un coeficiente comportamental. B, este ángulo va a ser igual a ¿qué? En términos matemáticos. A la variación del consumo, ¿sí? Variación del consumo sobre la variación del ingreso. Variación del ingreso disponible. Me está diciendo una variación del ingreso implica esta cantidad de variación del consumo. ¿Sí? Una variación del ingreso implica esta variación del consumo. En términos matemáticos, así se mide este ángulo, ¿no es cierto? Agarro este triángulo en la función de consumo y digo este ángulo es igual a la división de este cateto sobre este cateto. Así sería, ¿no ve? En matemáticas. Entonces, este ángulo B es igual a la variación de C sobre variación de Y.
ingreso disponible. En matemáticas sería variación de Y sobre variación de X. En matemáticas han debido llevar eso. Pero bueno, aquí en economía nosotros llamamos propensión marginal a consumir, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿En cuánto va a variar el consumo cuando varíe el ingreso? O de otra manera, si se aumenta su ingreso, ¿no? De ese aumento del ingreso, ¿cuánto va a hacer variar su consumo y cuánto va a variar su ahorro? O todito el incremento del ingreso que tenga lo va a consumir. Entonces me está mostrando un coeficiente comportamental. Pero en términos matemáticos hemos hallado la pendiente de la función de consumo, tomando este triángulo de la función de consumo y hallando el ángulo de este triángulo. Este ángulo, y cómo se define, este ángulo es igual a la variación de C sobre la variación de Y, ¿no? Aquí esta variación de Y, me está variando de Y sub 1 a Y sub 2. Hay una variación, hay un cambio. Es decir, de Y sub 1 a Y sub 2, lógicamente ha aumentado. La variación de Y, aquí está, y como denominador la variación del consumo. Y el consumo también ha variado del consumo 1 al consumo 2. Entonces hay una variación. Esa es la forma de medir la propensión marginal a consumir, ¿sí? Y en términos económicos hemos dicho que es el coeficiente comportamental. Bueno, jóvenes señoritas, esa es la función de consumo que yo quería que ustedes conozcan, la analicen y vean cómo se comporta, cómo funciona. Acá, por ejemplo, en este punto, en esta ordenada, en el origen aquí, el consumo autónomo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí el ingreso disponible es 0. Aquí es 0. Entonces, si el ingreso disponible es 0, 0 por B sería 0. Y el consumo aquí solamente es igual a A, ¿verdad? En este punto. Entonces, aquí la función de consumo es igual a A solamente, porque aquí el ingreso, este ingreso es 0. Y si yo digo 0 por B, todo esto se hace 0. Y el consumo solamente sería igual a A. ¿Ya? ¿Y qué más? A ver, en esta función de consumo, aquí tengo el ingreso disponible, aquí el consumo. Ya les he explicado qué es el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir, que en términos matemáticos es la pendiente, en términos económicos sería el coeficiente comportamental, y les he explicado el punto de nivelación, que a la izquierda del punto de nivelación el ahorro es negativo, en el punto de nivelación el ahorro es 0, y a la derecha del punto de nivelación el ahorro es positivo, ¿sí? Sin embargo, vamos a volver a explicar siquiera en forma resumida esta función de consumo, jóvenes señoritas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a concluir aquí. Por favor, vayan leyendo la teoría. Aquí, en toda la teoría que está aquí, está explicando, miren, qué es la propensión marginal a consumir, etcétera. Si bien está aquí la gráfica, yo les he ido explicando en la misma gráfica, pero en las diapositivas posteriores, todito lo que les he dicho está explicando. Entonces es importante que ustedes vayan estudiando y vayan leyendo, por favor. Creo que hay un receso desde el lunes, ¿no? Por lo menos una semanita. De todas maneras, si ya no vamos a pasar clase una semanita, pero una clase apenas vamos a perder, ¿no? Es importante que vayan trabajando en sus temas. Por favor, trabajen en sus temas. Sí voy a valorar bastante la presentación, el trabajo que vayan haciendo, el material que consigan. Les he dicho que no es copiar, pegar, vayan resumiendo, trabajando márgenes en las hojas, por ejemplo. Después, a veces hacen copiar, pegar, ni siquiera se nota el título, el subtítulo, está todo lleno de letras. En fin, trabajen en la presentación de sus trabajos, ¿sí? Y si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, jóvenes señoritas, agradecerles por su participación. Dicen, Dígame, dígame, disculpe, dicen señorita. ¿Quién es? ¿Cómo se llama usted? Inocencia. Dígame, Inocencia. Quería hablar, bueno, mi grupo, que sea de estudio, queríamos hablar con usted internamente, por favor.
¿Ya? Muy bien. Por favor. Ya, muy bien, jóvenes señoritas. Entonces, agradecer por la participación a todos, ¿sí? Solo el grupo de inocencia se queda, ¿sí? Y los demás, pueden cuidarse y pueden retirarse y no salgan a la calle sin motivo, ¿sí? Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Luego Cuídense. dicen. Hasta luego, hasta Luego luego. dice, Hasta Queda. luego. Hasta luego, licencia. Hasta luego, que les vaya bien.